Vamos a partir con la idea de que es una proposición, ¿ya? Esto es lo primero que tenemos en lógica, ¿ya? Una proposición se dice que es una expresión que tiene sentido afirmar si es verdadero o es falso. Es decir, va a ser una oración completa, ¿cierto? Con su verbo, su predicado, ¿ya? Y esta expresión puede ser, como lo ven, matemática, pero cuando uno lee esto, lo que lee es una oración, ¿ya? Y esta oración uno le puede decir, tiene sentido decir si esto es verdadero o es falso, independiente de que conozca su valor de verdad o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estas 4 frases que tenemos aquí, todas son proposiciones. Todas tienen sentido decir si son verdaderas o falsas. En la proposición 1, que decimos la pelota es redonda, ¿ya? Y 2 es mayor que 1. Bueno, una en el sentido de, este ejemplo un poco antiguo, redonda en el sentido de esférico, quizás puede ser, se puede discutir si es que es verdadero o no, pero tiene sentido decir si es verdadero o falso, ¿ya? Podemos decir, esto es verdadero o podemos decir, esto es falso. 2 es mayor que 1, eso es verdadero, ¿ok? Por lo tanto, es una proposición. Más allá de que sea verdadero, simplemente porque tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso. ¿Sí? España es un país africano, también es una proposición, y en este caso sería falsa, ¿ya? Y tenemos también la proposición a Elon Musk le gustan los chocolates, ¿ok? Obviamente, la cuarta proposición, no conocemos su valor de verdad, yo no conozco a Elon Musk, no sé si le gustan los chocolates, probablemente sí, pero no lo sé. Entonces, de esta proposición que tenemos acá, nosotros no sabemos el valor de verdad, pero sigue siendo una proposición, ¿vale? Eh, simplemente porque tiene sentido decir esto es verdadero o esto es falso. Podría ser cualquiera de las dos. En cambio, por ejemplo, la frase 5, que decimos la mesa, no tiene ningún sentido decir verdadero o falso. Si yo digo la mesa, ustedes me dicen verdadero, no tiene sentido, ¿verdad? O me dicen falso, no tiene sentido. Porque no estoy haciendo ninguna proposición. ¿Ok? Dime tu nombre, tampoco es una proposición. No estoy afirmando nada, estoy solicitando información. Entonces, esta de aquí no es una proposición. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Claro, mira, la, lo que tenemos acá, lo que estamos destacando aquí, es la palabra proposición, que va a ser muy importante para la lógica. Okay. Una proposición es algo que tiene sentido afirmar si es verdadero o falso. ¿Vale? Aunque no sepamos si es verdadero o falso, solamente tiene que tener sentido preguntárselo. ¿Vale? Entonces, decir, por ejemplo, la pelota es redonda, tiene sentido decir esto es verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, esta sí es proposición. De hecho, en este ejemplo, todas las primeras 5, o sea, perdón, las primeras 4 son proposiciones, porque podemos decir si son verdaderas o falsas. Podemos preguntarnos siquiera. Entonces, en el ejemplo 1 y 2, vamos a decir, estas proposiciones que son verdaderas, una pelota es redonda, o lo que entendamos por redondo, ¿verdad? 2 es mayor que 1. Son proposiciones verdaderas. ¿Ok? Eh, bueno, ahí, claro, lo que pasa es que cuando decimos, por ejemplo, es redonda, vamos a la definición de redondo y podemos comprobarlo, ¿ya? Pero aquí lo importante no es saber, no es decir que o asegurar que es verdadero o no, ¿ya? Tú puedes creer que es falso, pero esto no le quita el concepto de proposición, ¿ok? Lo que estamos diciendo simplemente
es que estas cosas tienen sentido decir si son verdaderas o falsas, ¿vale? ¿Sí? Eh, eh, objetivamente podemos decir, la pelota es redonda, si queremos cuestionar eso, tendríamos que demostrarlo y para eso vamos a ir avanzando hasta llegar a esas partes donde podemos demostrar, hay proposiciones que su valor de verdad lo podemos demostrar, ¿ya? Y vamos a ocupar algunos mecanismos para poder demostrar. Pero primero, lo primero es diferenciar qué cosas son proposiciones y qué cosas no lo son. Estas cuatro sí lo son proposiciones, ¿ok? Son proposiciones. Y estas dos de aquí no lo son, no son proposiciones, ¿ok? ¿Vale? Estas de aquí no son proposiciones porque no tiene ningún sentido decir la mesa falso, la mesa verdadero. Eso no tiene ningún tipo de estructura. Dime tu nombre no es una proposición, ¿vale? Una pregunta no es una proposición. Una afirmación. Es una afirmación, correcto, muy bien. Tiene que ser una afirmación. Tiene que ser una afirmación. ¿Sí? Bien. Hablamos de esta cosa de aquí, verdadero o falso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una proposición, tenemos estos dos posibles resultados, verdaderos o falsos. Podemos conocer, puede ser evidente su valor de verdad, que esta es la palabra que tienen, ¿ya? O puede no serlo, pero estas de aquí se llaman, tienen el nombre de valores de verdad. O sea que, ¿dónde? O sea que los valores de verdad son el resultado que puede tener una proposición. ¿Ya? Los valores de verdad de una proposición son verdaderos o falsos. Entonces llamamos valor de verdad a estos resultados. Entonces yo puedo... Sí, te escucho. Sí, es correcto. Eh, el, pero el, cuando uno niega, lo que hace es cambiar una afirmación por una afirmación contraria, Ricardo. Entonces también eso es una afirmación. Decir que algo no es, eh, al decir que no es algo y decir que eso es una negación, no es lo contrario de una afirmación, sino que es una, ¿sí? Es eso. Perfecto, perfecto. Bien, correcto. Bueno, entonces, el resultado de verdadero o falso simplemente se llama valor de verdad, ¿vale? Entonces, cuando uno pregunta cuál es el valor de verdad de una proposición, uno debe dar como respuesta verdadero o falso. O puede decir que no lo sabes, pero eso es otra cosa, ¿no? Los dos posibles resultados, los dos posibles valores de verdad son verdadero o falso. No hay más posibilidades. Y esto es muy importante cuando empecemos a trabajar sobre la lógica de las implicaciones, sobre la lógica de sobre la construcción lógica de una proposición compuesta, porque al decir que tenemos solamente estas dos proposiciones, estos dos valores de verdad posibles, que no hay una mezcla, que no hay un valor de verdad diferente, no hay una especie de dicotomía, entonces podemos hacer trabajo sobre las posibilidades que hay en una proposición específica, ¿vale?
Sí, vamos a ir para allá, pero es muy simple el concepto. Una proposición, una proposición compuesta, está, es- ese tema está reservado para más adelante, pero es muy simple. Yo puedo decir, por ejemplo, de aquí de los ejemplos que di, la pelota es redonda. Esa es una proposición, ¿ya? Vamos a elegir esta otra que dice, España es un país africano, ¿ok? Estas son dos proposiciones. Entonces yo puedo decir ahora, escribir una oración que diga, la pelota es redonda y España eh, es, perdón, aquí voy a acortar esto, un país africano. ¿Ok? Todo esto que escribí aquí es una proposición, es una sola proposición, que está unida con este i y que está compuesta de dos proposiciones diferentes. Todo esto tiene un solo valor de verdad. Eso sería una proposición compuesta. Vamos a ir tranquilamente a llegar a esta parte donde qué pasa con las proposiciones compuestas y cómo las podemos trabajar. Pero aquí y en este punto ya es importante empezar a abrir la mente en el sentido de que las proposiciones se pueden componer, ¿no? O sea, no podemos decir sí y no. Todo esto tiene un solo resultado, verdadero o falso, ¿vale? Entonces, finalmente, una proposición compuesta, lo más importante que sea compuesta es que se puede descomponer, se puede desmenuzar en proposiciones más pequeñas, que se llaman proposiciones simples, ¿ya? Estas de acá eran proposiciones simples, ¿vale? ¿Todo claro? Bueno, aquí importante destacar en este texto que las proposiciones generalmente eh, las, las vamos a denotar con letras minúsculas, ¿ya? Entonces, ahora, estas letras P, Q, R y S las vamos a trabajar de una forma más abstracta. Las podemos definir cuál es la proposición específica, pero también podemos trabajar sobre proposiciones, que es de manera más general, ¿ya? Y para trabajar la proposición de manera más general, o para poder nombrar esta proposición, le vamos a poner letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, eh, esta proposición de aquí, que dice, el papá es español, ¿ya? Esta es una proposición, ¿verdad? O sea, podemos decir que esto es verdadero o es falso, ¿vale? Esta proposición, el valor de verdad que tiene es falso, por supuesto. Y en vez de escribir todo esto, le vamos a asignar una letra. Así como en álgebra ponemos letras, le ponemos letras a los números, aquí le vamos a poner letras, estas letras específicas a las proposiciones, para poder trabajarlas, ¿vale? Entonces, vamos a decir que P es una proposición falsa. Su valor de verdad es falso, en este ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una observación en el texto. X menos 1 es igual a 2, ¿ya? Esto no es una proposición. Exactamente eso. X menos 1, X menos 1 es igual a 2. Esta expresión de aquí, la pregunta ¿es una proposición o no la es? Ok, X sabemos que es un número, ¿cierto? Es un número. Es un número. Entonces, como es un número, si yo pongo un número acá, va a ser una proposición. Ustedes están muy correctos aquí. Pero, pero cuando no tengo número, esta ecuación
una ecuación en realidad es una pregunta. ¿Entiende? Ustedes dos están bastante cerca en este aspecto. Lo objetivo aquí es que una ecuación no es una proposición, porque una ecuación lleva una pregunta. Cuando yo veo esta ecuación, hay una pregunta implícita aquí. ¿Cuánto vale x para que x menos 1 sea igual a 2? ¿Verdad? Entonces, como es una pregunta, no es una proposición. Pero sabemos que x es un número. Entonces, supongamos que yo no hago el despeje, sino que voy a hacer una inspección. Y voy a empezar a decir, 0. 0 menos 1 es igual a 2. ¿Ya? Esto, al reemplazar por 0, se convierte en una proposición. ¿Vale? Cuando yo reemplazo, se convierte en una proposición, que en este caso particular es una proposición falsa. ¿Cierto? Puedo poner otro número, que sería, qué sé yo, 4 menos 1 igual a 2. Es otra proposición que también es falsa. Y puedo poner la proposición 3 menos 1 igual a 2. Y en este caso sería verdadero. ¿Ok? Entonces, cuando tengo esta x aquí, me permite irla reemplazando sistemáticamente y me va a generar un montón de proposiciones cuando yo vaya reemplazando. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? O sea, yo tengo aquí una ecuación es una pregunta, pero yo puedo ir reemplazando este valor, que sería una variable. ¿Ya? Cuando tengo una expresión de esta manera, a esto le llamamos función proposicional. Porque la función proposicional lo que hace es generarme proposiciones. ¿Vale? Cuando lo reemplazo por números específicos, las ecuaciones se convierten en proposiciones. Si no tienen números, si es simplemente la x y lo generalizo, entonces estos son simplemente, bueno, esto así sin número, con la x, es la función proposicional. Una función proposicional puede depender de una variable o de más variables. ¿No? Que es lo siguiente que tenemos en el texto de acá. Eh, Veo que hay preguntas en el chat, voy a revisarlo de inmediato. ¿Okay? Voy a dejar hasta aquí la definición de función proposicional para que le... Eh, no es una pregunta, Víctor opina que se satisface para un valor. ¿Sí? Puede satisfacerse para un valor o para más valores también. ¿Ya? O sea, puede que en este caso la respuesta es única, ¿no? X es igual a 3 es el resultado de esta ecuación, lo que significa que cuando X vale 3, esta proposición se convierte en verdadera. ¿Ok? Si X es distinto de 3, si X es cualquier número distinto de 3, esta proposición es falsa por las características que tiene esta función proposicional. ¿Vale? Hay otras funciones proposicionales que pueden dar más de un resultado, como por ejemplo las ecuaciones cuadráticas, o podemos poner una función proposicional con desigualdades. ¿Vale? Y hay que abrir el espacio a que una función proposicional puede también tener más de una variable. Ahora, como esto es de lógica, no necesariamente queremos llegar a la matemática, así que vamos a ir dando ejemplos de matemática, pero esto también es aceptable para un montón de otros ejemplos, ¿no? O sea, como decir las la un, te- un te- un cosa, a ver, un ejemplo al voleo de contexto, decir la cantidad de personas que lamentablemente se contagiaron hoy de coronavirus, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, igual, bueno, ocupé números, pero
Vamos a decir personas contagiadas de COVID. ¿Okay? Personas contagiadas de COVID. Esto es una función proposicional. Si yo doy un número, se convierte en una proposición. Voy a decir, no sé, 60 personas contagiadas de COVID. Para ser más específico, vamos a ponerle hoy, ¿ya? 60, 6.000, ¿ya? 3.500, no sé, el número que queramos. Si yo le pongo un número, se convierte en una proposición. Si no le pongo este número, es una función proposicional. ¿Ya? ¿Ok? Esa es toda la diferencia. Entonces podemos, cuando tenemos una función proposicional, lo que tenemos en el fondo es una expresión que me va a generar proposiciones. Y la forma de denotarla es dependiendo de las variables que tenga. Por ejemplo, podemos decir, aquí podemos poner, acá podemos poner un número, y aquí podemos poner el día. ¿Vale? Entonces aquí podemos decir 60 personas contagiadas hoy. O podemos decir 500 personas contagiadas ayer. ¿Sí? Y aquí tenemos una función proposicional que depende de dos variables. Depende de número y depende de día. Entonces, lo que tenemos acá entonces como definición, una función proposicional es una expresión que contiene una o más variables, obteniendo de ella una proposición al asignar los valores. ¿Ya? Si tiene una sola variable, vamos a ponerle p de x. Si tiene dos, le vamos a poner x, y. ¿Ya? Y se puso q para simplemente establecer que es una proposición distinta a la anterior. Recuerden que le podíamos poner estas letras, P, Q, R, S. Esa era la forma en que denotábamos. Chicos, ¿todo bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Una función proposicional es algo que te permite construir proposiciones cuando le asignas valores y tiene variables incluidas. ¿Ya? Bueno, entonces, esto que está en azul, en este ejemplo, esto que está en azul, desde aquí hasta acá, sería una función proposicional. Personas contagiadas de COVID y le dejamos el espacio para ponerle un número y un día. Esto que está en azul es la función proposicional. ¿Ok? Que le vamos a llamar, por ejemplo, le vamos a poner la letra P para, para llamarla esta. Y P depende de números y depende de día. Depende de esas dos variables. ¿Ok? Claro, le podemos poner los nombres de X. O sea, le podemos. O sea, perdón, aquí le puse días y no era días, sino que era día. Día. ¿Qué día? No cuántos días, sino qué día. ¿Qué día? El día de hoy, el día de ayer, el día de mañana, el primero, ¿cuántos fueron contagiados? Dependiendo de el día específico, ¿no? Pero nosotros podemos construirlo como, como nos parezca mejor. ¿Mm? Sí, sí, sí. Es que, mira, recuerda que el reemplazar aquí no estamos buscando como
realmente no queremos saber cuántas personas se contagiaron. Simplemente estamos escribiendo una expresión que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Y decir, por ejemplo, que se contagiaron 60 personas de COVID hoy, puede ser verdadero o puede ser falso. Eso es todo. No es una. Sí, o sea, me imagino que sí, siempre y cuando nosotros las proposiciones, lo único que deben cumplir es que tenga sentido preguntarnos si algo es verdadero o falso, ¿vale? Cuando decimos personas contagiadas de COVID, no tiene sentido decir que esto es verdadero o falso. Pero si le ponemos estos valores, entonces ya sí tiene sentido. Entonces, esta misma expresión en que modificamos estas variables hace que tenga sentido preguntarse si es verdadero o falso. Y a esto se le llama función proposicional. Ese es todo el concepto, ¿ya? Sí, perfecto. Bien, a ver, veamos. Bueno, vamos a ver, les voy a colocar los ejemplos que tengo en el texto y luego vamos a hacer unos pequeños ejercicios para ir reconociendo proposiciones y funciones proposicionales, ¿no? Que la tarea de hoy, ¿cierto?, es que los conceptos nos queden muy claros y que no nos lleven a confusiones en el futuro, ¿no? Bueno, estas son funciones proposicionales. Ya están escritas como P de X para resumirla. Pero P de X, esos dos puntos, es definir qué es P de X. Y vamos a decir X es un número primo. ¿Ok? X es un número primo. Pero si a esa X le reemplazamos por un número cualquiera, se convierte en una proposición. Así como está escrita, es una función proposicional. Pero cuando le cambiamos ese valor por un número, entonces se convierte en una proposición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir 2 es un número primo. Es un número primo. Y esto sí es una proposición. Pero esto así como está, es una función proposicional. Esta de aquí es una función proposicional que depende de dos variables. No basta con reemplazar la X, si no reemplazo la Y no es proposición. Por ejemplo, puedo decir que X es igual a 2 nuevamente y decir 2 es mayor que Y. Y esto sigue sin ser una proposición, porque no sé cuánto vale Y. Dependiendo del valor de Y, esto puede ser verdadero o falso. Pero cuando está así, podría ser cualquiera de las dos. Entonces, es una función proposicional que ahora depende solamente de una variable. ¿Vale? Si digo que Y vale 1, por ejemplo, entonces puedo decir 2 es mayor que 1 y ahora es una proposición. Y que en este caso es una proposición verdadera, ¿no? Y aquí tenemos una función proposicional de tres variables. ¿Ok? X más Y más Z es igual a 1. Si se dan cuenta, en los ejemplos B y Q, perdón, en los ejemplos B y C, y también en el ejemplo A, no tenemos una única solución. Tenemos un montón de valores
un montón de valores que satisfacen que satisfacen estas funciones proposicionales. Cuando digo que satisfacen, digo que cuando reemplazo por estos valores me da verdadero. Hay un montón que me resultan verdaderas, ¿no? Y también hay un montón de combinaciones que van a resultar falsas, ¿vale? Eh, entonces, como podemos ver, el valor de verdad de las funciones proposicionales depende exclusivamente de las variables. Y puede ser más de una. Pueden haber varias de aquí. Si yo quisiera coleccionar todos los valores que tienen las variables en las que en la función proposicional se convierte en una proposición verdadera, eh, voy, a, voy a generar un conjunto de datos, un conjunto al cual de hecho tiene nombre y se llama conjunto de validez. Conjunto de validez, ¿ya? Que sería aquí. Y se define conjunto de validez de una función proposicional, ese conjunto de todos los valores de x para las cuales p de x es verdadero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, p de x es un número primo, el conjunto de validez van a ser específicamente los números primos. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? Okay. Me gustaría que para hacer un chequeo de cómo vamos, que escriban un número del 1 al 10, donde 1 es que no me han seguido nada y 10 estamos perfectos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten con lo que hemos conversado hasta acá? Del 1 al 10, así, sin miedo. No, perfecto. Bien, bien, excelente. Excelente. ¿Qué faltará para el 10? Los que escribieron 9. ¿Alguien me da una pista? ¿Cómo hacemos para llegar al 10? Bueno, 10 dice. Procesarlo, sí, posiblemente procesarlo. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios chiquititos que eh, para ir entrenando esto de acá. ¿Bien? Yo les voy a escribir algunas frases y ustedes me tienen que decir si son proposiciones, si son funciones proposicionales o no son ninguna. Esperen que me...
Bueno, ahí un minutito para que piensen esto. La pregunta de esto, perdón, no hice la pregunta para que la... eh, ¿Cuáles son funciones proposicionales eh, cuáles son proposiciones y cuáles no son ninguna de las dos? ¿Ok? Ahí sí. Excelente. Bueno, la pregunta la voy a hacer así en este orden. ¿Cuáles son las funciones proposicionales? ¿Cuáles son proposiciones ya directamente? ¿Y cuáles no son ninguna de las dos? ¿Ok? Eh, vamos a agilizar esto de esta manera. A ver, vamos a ponerle letras a estas ideas. Entonces vamos a decir que, para que me hagan una respuesta, esta es como, no sé, como alternativa A. Si son proposiciones y no funciones proposicionales, va a ser B. Y si no son ninguna de las dos, me van a decir que es C, ¿ok? Entonces yo les pregunto ahora, la 1, ¿qué es? ¿A, B o C? Póngame ahí en el chat para ver. Las opciones son, si la 1 es una función, ¿tú crees que es una función proposicional? Me vas a decir A. Si crees que es una proposición, me vas a decir B. Y si crees que no es ninguna de las dos, entonces me pones C. ¿Vale? Claro, es una proposición. Es una proposición. Claro, o sea, tú me dices que es una. Espérate, espera un poquito. Tú dices esto es una proposición porque. No porque sea verdadero, sino que porque tiene sentido solo preguntarse si es verdadero, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces, además sabemos que su valor de verdad es verdadero, ¿verdad? Exacto, correcto. Bien. X es cualquier número, sí. Claro, mira, es que X, X lo asumimos como una variable, ¿ok? Lo asumimos como una variable, entonces, si lo asumimos como una variable, entonces eso es una función proposicional. Y cuando le pongamos un valor, se va a convertir en una proposición, ¿vale? Entonces, esto es solamente A, ¿correcto? Si le ponemos un valor, entonces recién es una proposición. Claro. O sea, así como está.
¿qué, qué le corresponde? ¿Ser función proposicional, proposición o ninguna de ambas? Esa es la temática. Claro, claro. Ojo que acá estamos asumiendo notación. La notación de X es la notación de variable. Estamos asumiendo que X es una variable porque ya la hemos definido de esta manera. ¿Ya? Hemos definido que, o sea, hemos dado de forma implícita, hemos dicho de que X son las variables. ¿Ok? P de X, X es la variable. X y Z es la variable. Ahora, si decimos que X, así como sin representar otra cosa que X, suponiendo que decimos la letra X, ¿ya? Y que no representa otra cosa, es equivalente a 3/4, entonces eso sería una proposición, eh, siempre y cuando entendamos que X es solo X y no representa nada más. No quiero enredarlos aquí ni complicarnos demás, pero me interesa que veamos justamente cuáles son los alcances de la lógica misma y qué importante es entender cuáles son las definiciones de cada una de las partes que estamos hablando. Cuando entendemos X como un número, entonces esta X en realidad es una variable. Y como la entendemos como variable, toda esta expresión es una función proposicional. La única forma de que viéramos que esto es una proposición es decir que X, este símbolo, es el que estamos comparando con el 3/4. Y, y si bien matemáticamente no tiene ningún sentido la pregunta, directamente esto sería falso en ese caso y no habría nada más. Pero eh, como necesitamos ponernos de acuerdo, esta letra la vamos a asumir siempre como una variable, ¿vale? No la vamos a asumir como la letra X, sino que como una letra que representa otra cosa. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pintemos esa casa. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa frase? ¿Qué es esta expresión? ¿Es una proposición? Ya, no, no, no. Bueno, veamos la definición. Una proposición es una expresión que tiene sentido afirmar que es verdadero o que es falso. ¿Correcto? Entonces, pintemos esa casa. ¿Puede ser verdadero? No podemos decir pintemos esa casa. Es cierto. Es una proposición, pero no lógica. Claro, no es cierto ni falso. ¿Ya? Es una proposición no lógica, claro, no es una proposición de la lógica, y, y quizás eh, este tipo de proposición, porque es una de las confusiones que hay, decir que en el cotidiano usamos esto como una proposición porque es sinónimo de propuesta, pero la palabra proposición en lógica no es sinónimo de propuesta, es sinónimo de afirmación, ¿vale? Y aquí no hemos afirmado nada. Estamos proponiendo, pero que pintemos la casa, estamos haciendo una propuesta, pero no estamos diciendo eh, eh, algo, una afirmación que pueda ser verdadero o falso. Voy a abrir la puerta y vengo de inmediato. Bueno,
¿Se entiende? Entonces, este caso sería C. No es ninguna de las dos. No es una función proposicional y no es una proposición tampoco. ¿Okay? La pregunta siempre deben remitirse siempre a la definición. Esta es como la moraleja de todo esto. Si yo quiero saber si algo es una proposición, yo debo decir verdadero o falso aleatoriamente y tiene que hacerme sentido. ¿Ok? Si yo digo ahora, por ejemplo, insistiendo en esto, pintemos esa casa, verdadero, esto no tiene sentido. Bueno, el número X se puede escribir como un número racional. Bien, la pista aquí es que eh, para este tipo de pregunta no, no puedo tener A y B y C, o sea, es una de las tres, ¿ok? No pueden haber, no van a haber dos opciones posibles. Es A o es B o es C, ya que son cosas muy diferentes. Correcto. Lo que pasa aquí es una pregunta un poco tramposa, pero justamente para ver dónde alcanza la lógica. X, vamos, o sea, la idea de entrenamiento lógico es ver dónde está lo medular, ¿cierto? X dijimos que es una variable. Entonces, como es una variable, debe ser una proposición. O sea, perdón, una función proposicional y no un número. Ahora, como tú bien dices, cualquier número entero se puede ser racional. Bueno, resulta que esta función proposicional, no importa qué entero le ponga acá, no importa qué número le coloque, siendo entero, siempre va a ser verdadera. Así es que cualquier proposición que salga de esta función proposicional va a ser verdadera. Pero esto no lo convierte en una proposición per se, sino eh, que el valor, perdón, el conjunto de validez van a ser todos los números enteros. Eso es lo que está pasando acá. Pero ojo que para que sea, o sea, como este tiene aquí una variable, como esta es una variable, identificamos una variable, entonces automáticamente esto es una función proposicional y no una proposición. ¿Ya? Bien, vengan a comer pizza, ¿qué es eso? No es ninguna de las dos, correcto. No es ninguna de las dos y la forma de darse cuenta de esto es decir, yo a esto no le puedo decir verdadero o falso. Exacto, Víctor. Al igual que la 4 no es ninguna. No es ninguna, ¿cierto? No puedo decir si esto es verdadero o falso. Así como está, no hay que confundir proposición lógica con propuesta. ¿Ok? Claro. O sea, sí, claro. Claro, claro. O sea, es que lo que pasa es que hay muchas formas de que no sea ninguna de las dos, pero estas están un poco más escondidas en la gramática, pero podría decir, eh, sí, eh, qué sé yo, jamón serrano. Como, aquí es como hora de 11, o como le decimos en Chile, 11 a la merienda. Entonces tengo mi cabeza de comida, perdón. Jamón serrano. Esto no es una proposición ni una función proposicional. ¿Ya? Esto no es nada, esto sigue siendo C, ¿ok? A pesar de que aquí no dice vamos, no dice pintemos, no dice nada de futuro, estamos poniendo otra cosa en la cual nuevamente no tiene sentido decir si es verdadero o falso. Y así podemos descartar que sea una proposición.
claro, exactamente. La gramática influye mucho, exactamente. Y, a, y a veces la gramática esconde muy bien cosas que podemos decir verdadero o falso. Eh, esta frase, bien, aquí tenemos dos frases adicionales o, o dos expresiones adicionales. ¿Esta frase es una proposición? ¿Esta frase es una proposición? Eh, exactamente. Es una pregunta. Y la respuesta a esta pregunta es sí o no, que es muy diferente a decir verdadero o falso. Claro. La frase anterior no es proposición. Esto es una proposición y que resulta ser verdadera. ¿Ok? ¿Van siguiendo la idea? Bueno, sí, perfecto. Eh, bueno, hay que cambiarlas completamente porque no, como no son proposiciones, no, no están como al servicio de eso, pero podemos inventar en base a lo mismo algo similar. Decimos, podemos decir, en vez de decir pintemos esa casa, podemos decir vamos a pintar esa casa. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos vamos a pintar esa casa, eso es algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Yo te estoy afirmando que vamos a pintar esa casa. No te estoy eh, proponiendo que lo hagamos juntos para que tú me respondas si quieres o no quieres, sino que yo te voy a decir, vamos a pintar esa casa. Y si tú te niegas, entonces esta proposición se convierte en falsa. Yo te puedo decir, por ejemplo, Ricardo, tú y yo vamos a pintar esa casa, pero resulta que eso no va a ocurrir, por lo tanto es una proposición falsa, ¿vale? Eh, aquí vengan a comer pizza es una invitación, pero yo puedo decir, todos ustedes van a venir a comer pizza, ¿vale? Entonces, ahí se convierte en una proposición. Eso, perfecto. ¿Ok? Entonces es muy específica la respuesta a si es una proposición. Yo puedo decir que algo es verdadero o falso y no puedo decir que, que es afirmativo, que sí, que no. Verdadero no es sinónimo de afirmativo. ¿Ya? Eso es una cosa que también hay que incorporar, que a veces quien hace preguntas tramposas de lógica nos tiende a confundir con estas cosas, ¿ya? El, así es que hay que tener como los ojos abiertos a eso y siempre hay que remitirse a las definiciones. Cuando tenemos dudas, las definiciones son nuestras amigas y nos vamos a la definición. ¿Ok?
Ok. Eh, bien. Quiero... Perdí el texto. Aquí está. ¿Cómo? ¿Ricardo? La, bueno, la clase la tengo eh, programadas para 2 horas, pero les puse 3 porque si hay dudas y se alarga, entonces quiero que tengan ese chance. Entonces, pero la idea es siempre llegar hasta las 21 horas, que es la, la planificación en cuanto al avance de contenido. ¿Ya? Y de hecho nos queda muy poquito para terminar lo proyectado para hoy, que es ver cuantificadores y la próxima clase vamos a ver y las proposiciones compuestas y las tablas de verdad, que eso sería mañana. ¿Sí? Entonces, si nosotros avanzamos bien y se va entendiendo todo, trabajamos hasta las 21 horas, pero quiero que tengamos chance de darnos esta licencia de avanzar quizás hasta máximo 1 hora más si es que esto está bueno y hay preguntas que se van complicando, ¿no? Mm, sí. Bueno, nos queda claro entonces cómo reconocer una proposición. De aquí en adelante, de aquí en adelante las proposiciones las vamos a empezar a nombrar ya con estas letras P. O sea, fíjense en esto. P, no voy a poner morisqueta rara. P es una proposición. Y si yo escribo P de X es una función proposicional. ¿Ya? Entonces así tiene que ir reconociendo las expresiones. ¿Vale? Y asimismo podemos colocar P, Q, R, etcétera. Y las proposiciones pueden depender de una variable o de más variables. ¿Ok? Esto en cuanto a anotación también es importante que lo vayamos reconociendo. Vamos a ver, vamos a ver ahora a entender qué son los cuantificadores. Y hay 2 tipos de cuantificadores que tenemos que conocer. ¿Ya? Y los cuantificadores lo que hacen es también convertir una función proposicional en una proposición, pero de una manera diferente, que no es dando un número específico, sino que es eh, justamente con los cuantificadores. Hay 2 tipos de cuantificadores. Vamos a seguir el estilo de recortar el PDF. Bien, tenemos este tipo de cuantificador que es el para todo y el otro cuantificador que tenemos es el existe. ¿Ya? Sí, tranquilidad, estamos en eso. Primero, le estoy contando que existen solamente estos dos, ¿vale? Solamente estos dos cuantificadores. Entonces, lo que estaba haciendo es traerlos aquí, ¿ya? Este cuantificador se llama cuantificador universal, se llama para todo, es un símbolo, esta es una A invertida, y que se lee, la forma de leer esta A invertida es para todo, ¿ok? Cuando veamos este símbolo, estamos leyendo literalmente para todo. Y el otro símbolo, que es ese de ahí, que en realidad es como una E al revés, existe.
Esa es la... Así se leen estos símbolos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos cuantificadores? Si nosotros agregamos, incorporamos delante de una función proposicional un cuantificador, entonces convertimos la función proposicional en una proposición nuevamente, pero diferente a las anteriores. Por ejemplo, si decimos, vamos a traer a colación una proposición que, o sea, perdón, una función proposicional que vimos anteriormente, que decimos x es número primo, ¿ok? Esta es una función proposicional. Esta es la función proposicional. X es un número primo, pero le llamamos P de X, ¿ok? ¿De acuerdo? Ese es el nombre que va a recibir. Podemos escribir para todo X que pertenece a los naturales, por ejemplo, P de X. O podemos escribir esto de acá. Bien. Esto se lee de la siguiente manera. Para todo, perdón, mi letra, X que pertenece o perteneciente, creo que se escribe menos. Vamos a escribirlo así, natural. Para todo X natural, X es primo. ¿Bien? Entonces, a ver, y en este de aquí vamos a decir, existe X natural tal que X es primo. ¿Bien? Esto que escribí aquí es lo que uno debe leer cuando ve estos símbolos de acá. Estamos diciendo, para todo X perteneciente natural, P de X es primo. ¿Qué es lo importante de acá? Fíjense en esto. Le agregamos este símbolo adelante y le pusimos de dónde sacamos el X, que el X generalmente va a ser del universo en el que estamos trabajando. ¿Okay? Cuando le agregamos un cuantificador adelante de la función proposicional. ¿Y qué hacemos con eso? Convertir todo esto en una proposición. Una proposición con cuantificador. ¿Por qué es una proposición? Porque ahora esto tiene sentido preguntarnos si es verdadero o es falso. Bien, fíjense, P de X significaba X es un número primo. X es primo. ¿Okay? Cuando yo digo para todo X perteneciente a los naturales, X es un número primo, estoy diciendo algo que puedo decir si es verdadero o es falso. ¿Esto se entiende más o menos? Tal vez... ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, fíjense que esto es una manera diferente de convertir una función preposicional en una proposición. Porque acá no reemplazamos por un número, sino que estamos diciendo de forma mucho más general algo muy específico de la función proposicional. Por eso son cuantificadores, porque vamos a decir, esto es para todos o para algunos. ¿Ok? Cuando digo existe, más específicamente digo existe al menos uno. Pueden haber más, pero al menos uno. Y no necesariamente son todos. ¿Ok? No necesariamente son todos. Hay un cuantificador más que no puse aquí, no puse en el texto porque
no quería especificar tanto, pero creo que lo puedo comentar, que es este con este símbolo de aquí, que significa, este símbolo significa, o se lee, existe un único, ¿ok? Cuando veamos este símbolo va a significar existe un único. Y en este caso, cuando está ese cuantificador, va a ser falso si es que existe más de uno, aunque no sean todos. ¿Ok? Bien, veamos algunos ejemplos matemáticos para esto de acá. Fíjense en estas proposiciones. X es mayor que 1. Vamos a trabajar los X en los reales, ¿ya? Eh, vamos a decir X cuadrado más 1 igual a 0. Vamos a decir eh, sí, no, en específico. Vamos a poner por el otro lado. Easy. Ok. Vamos a imaginar que todos estos trabajos son en los reales. ¿Ok? Entonces, estas de aquí, se fijan, son todas funciones proposicionales. Son funciones proposicionales. Entonces, estas de aquí no tienen sentido de decir son verdaderos o son falsos. La respuesta de verdadero o falso es depende. Depende del valor de X. ¿Cierto? Si el X tiene un valor específico, entonces puede ser verdadero o puede ser falso. Bueno, podemos trabajar los valores de X de formas generales, ¿ok? Con los cuantificadores. Entonces vamos a convertir esto en una proposición aplicando. Para todo X, X es mayor que 1. Y podemos escribir la otra proposición, existe un X, X mayor que 1. ¿Ya? Esa coma de ahí, también se puede leer como tal que, ¿ok? Me separaba mejorar mi caligrafía, tal que. Esa coma, ahí se lee de esa manera. Entonces, fíjense en esta proposición de aquí, o sea, perdón, en esta función proposicional, la convertimos en una proposición, que ahora podemos decir si es verdadero o es falso. Bueno, pensando en que X siempre es real, y esto lo estoy diciendo para ahorrar escritura, ¿no? Esta proposición, esta de aquí, ¿será verdadera o será falsa? ¿Cuál será el valor de verdad de esta proposición? Para todo X de los reales, X será mayor que 1. Falsa, falso, correcto, ¿cierto? Hay números de los reales que son menores que 1. ¿Existen X tal que X sea mayor que 1? Verdadero, verdadero. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a hacer el mismo ejercicio con estas de aquí. Vamos a convertir estas funciones proposicionales en, eh, en proposiciones con cuantificadores. Vamos a decir, para todo X, X cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Verdadero o falso?
Adelanto. Bueno, los voy a dejar, los voy a ir escribiendo aquí. Espero que se vaya entendiendo cómo esto se convirtió en una proposición de repente, ¿cierto? Con ese cuantificador. Y que podemos estimar el valor de verdad. ¿Ok? Tenemos dos. Raíz de 2 menos x mayor que 0. Raíz de 2 menos x mayor que 0. Bien. Bueno. ¿Será que todos los x reales que falso, ¿cierto? Porque esto es siempre positivo. O sea, ¿cómo yo sé si esto es falso? No necesito saberlo para todos. O sea, aquí me dice que es para todos. Entonces, si yo encuentro uno que no cumple, ya es falso. ¿Ok? Perfecto. O sea, mira, yo le pongo un 0 ahí y digo 0 cuadrado es 0. Más 1 es 1. Entonces me va a quedar 1 igual a 0. Eso es falso, ¿verdad? Entonces no me importa si hay otros por ahí, porque si yo reemplazo con un valor que me dé, esto es falso. Pero ¿qué pasa con el existe? Entonces en este caso tengo que hacer un trabajo más específico. Y aquí sí ocupo lo que me dice Víctor, que es falso que le existe un x, tal que x cuadrado más 1 igual a 0. Esto es falso porque si yo intento despejar aquí, me va a quedar x cuadrado igual a menos 1, x igual a raíz de menos 1. Y esto no existe en los reales, ¿verdad? Así es que, ¿te escucho? Es claro. Entonces yo, y aquí puse cuidado en decir desde el principio que nosotros estamos viendo todos estos valores en los reales, ¿verdad? Entonces estas son falsas, ambas. ¿Ya? Bueno, y, el, y aquí tenemos este cuantificador, además, para todo x, raíz de 2 menos x es mayor que 0. ¿Será verdadero o falso? Correcto, correcto, es falso. Es falso, ¿ya? Hay que tener ojo aquí con la raíz, ¿cierto? Porque podemos pensar de que si tenemos una raíz, esto tiene que ser mayor que 0 siempre. Pero resulta que cuando esto tiene, tiene un resultado, es positivo, pero para otros x esto no existe. Entonces puede ser positivo o puede no existir. No todos los x reales cumplen eso. Algunos cumplen esto y otros cumplen que el resultado no existe. No es que cumplan que sea negativo o cero, ¿cierto? Sino que cumplen que el resultado no existe. Bueno, existen, ya sabemos que no todos cumplen, pero ¿habrá alguno, al menos uno que exista? Perfecto, perfecto. Bueno, esta expresión de aquí es verdadera, ¿no? La última es verdadera. Para ir resumiendo, ¿no? Esta es verdadera porque hay valores que cumplen esto, ¿ya? Entonces, en el futuro vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos para comprobar que esto es verdadero o que esto es falso. Y vamos a ver herramientas para poder demostrar estos resultados, ¿ok? Bueno, por ahora la idea es entender qué son cada una de estas de aquí. Hoy trabajamos definiciones. Repasamos rápidamente las definiciones que trabajamos. En la definición de proposición, muy importante porque la vamos a trabajar hasta el final. ¿Ya? Valor de verdad, ese es el nombre que recibe el posible resultado de una proposición, que puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Función proposicional,
que ya entendimos que es algo que me genera proposiciones, y aprendimos cómo una función proposicional se puede convertir en una proposición, ¿vale? Esto de conjunto de validez queda definido, pero lo vamos a trabajar un poco más adelante cuando ya veamos conjuntos. Vamos a retomar este concepto de conjunto de validez, pero en palabras simples, si tenemos una ecuación, el conjunto de validez son todas las soluciones de una ecuación. Si fuera una inecuación, van a ser también las soluciones de la inecuación. O sea que cuando tenemos una función proposicional, en el fondo tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Y la pregunta es siempre del tipo, ¿qué cosas cumplen una condición específica? Bien, eso hace una función proposicional. Me estructura una condición y me pregunta, ¿cuáles son los valores o cuáles son las variables que satisfacen esta condición? Y todas las que satisfacen la condición forman un conjunto que son el conjunto de validez. Pero reitero que no vamos a trabajar más fuertemente esto un poco más adelante cuando ya veamos conjuntos. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a cambiarnos aquí, ¿cierto?, a la notación. En vez de escribir estas proposiciones de forma más extendida, vamos a poder primero trabajar de manera abstracta con estos valores, ya sea con estas representaciones. ¿Ya? Aprendimos que son los cuantificadores, que son estos dos, que simplemente es una frase que se agrega, que se puede agregar a una función proposicional, y estos se convierten en proposición. Voy a leer el chat. Eh, a ver, Víctor. Gracias. Sí, no había respondido a tu pregunta porque no la había visto. Me hablas del dominio. Eh, bueno, eh, en estricto rigor, como estas, eh, sí podemos hablar de dominio porque estas son funciones proposicionales. Y sí, tenemos que siempre tener muy claro dónde estamos trabajando, ¿ya? Cuáles son el conjunto de dónde vamos a sacar la variable, que sería el dominio, ¿ok? Entonces, me imagino que tu pregunta va más que nada a esto de acá, porque aquí dice, ¿existe X que cumple esto? Si yo quisiera escribir esto de manera más completa, para que no quepa duda, voy a decir, ¿existe X perteneciente a los reales? Tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. O sea, escribo esto y esto es falso, ¿no? Pero si yo escribo existe x perteneciente a los complejos, tal que x cuadrado más 1 es igual a 0, entonces esto se convierte en verdadero. Entonces, por supuesto, el lugar de dónde voy a sacar estas variables puede determinar si una expresión, si una proposición es verdadera o es falsa. Sobre todo cuando trabajamos con cuantificadores. ¿Ok? Eh, no- ¿A qué te refieres con para todo de la última? ¿Aquí? Sí, si lo restringo, claro. Existe, claro, también es lo mismo. Puedo decir, para todo X, no sé, puedo decir perteneciente, para todo X perteneciente, y aquí restringo el dominio de manera que aquí lo que me conviene es que sean mayores que 2, ¿no? Para- Perteneciente al intervalo del 2 al infinito. ¿Ok? Ese es así. No, al revés. Estoy mal. Del menos infinito al 2.
Perdón, que los paréntesis los puse mal. Así, menos infinito al 2. Entonces, en ese caso, la proposición, con ese dominio, la proposición se convierte en verdadera. Así que, por supuesto, que si yo restrinjo, me puede cambiar el valor de verdad. Y aquí lo estricto es que al lado vaya diciéndome de dónde saco los X. ¿Ya? Yo no quise saturar el, no quise saturar de escritura, por eso no puse dominio, y sí me encargué de decir que íbamos a hablar siempre de los reales para todos estos ejemplos. Pero cuando eso no está claro, hay que escribirlo así. Hay que escribir de dónde son los X, así queda todo muy clarito y nadie puede dudar del valor de verdad de una expresión. ¿Vale? Y con esto voy cerrando la clase de hoy. Bien. Les dejo estas dos proposiciones de tarea y quiero que evalúen el valor de verdad de estas proposiciones. ¿Ok? Que determinen si son verdaderas o son falsas. O qué pasa ahí. O qué está pasando en esas proposiciones, para que lo piensen un poquito. Bueno, eso. Los dejo. Nos vemos mañana. ¿Ya? Y vamos. Gracias, Andy, por el comentario.